Él es Rodrigo Mardones, es candidato a doctor en psicología, psicólogo clínico especialista en terapia sistémica, es cofundador y director ejecutivo de CESIST Chile y coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción. Desde ya les agradecemos su participación y los dejo con Rodrigo para dar inicio a la presentación. Rodrigo. Ahí está, se me pegó el micrófono. Oye, buenas noches para quienes ya estamos entrando en la noche. Sé que también hay colegas mexicanos, colombianos, colombianas. eh, Así que buenas tardes, si es que van un poquito más atrás que nosotros en el horario. Muchas gracias y de Venezuela, ¿no? Ahí, Mariela. Gracias por la asistencia. Yo sé que no es sencillo, aunque el hemisferio sur estamos medio en vacaciones, pero interrumpir ¿no? las vacaciones para escuchar algo, ¿cierto? Que espero sea un aporte, siempre para mí muestra la dedicación, ¿no? Con nuestra profesión, psicólogos, trabajadores sociales, y personas que trabajan, ¿no? Con el sufrimiento de otro, es la dedicación en el fondo que mostramos para poder ser más eficaces en nuestro trabajo. Y entiendo que siempre tiene que ver también, ¿no? con cómo podemos prestar un mejor servicio a las personas que vienen a nuestra consulta, ¿no? O que acuden a nosotros para ver si están mejor. Hoy día una temática que ya es extraña desde el título, ¿no? Porque tener que decir, ¿cierto?, que hay determinantes en la terapia, entonces decirlo significa que no es obvio, ¿no? Determinantes de tipo social, ¿cierto? Implica como querer hacer un llamado de atención para poner la mirada sobre estos elementos, y en las cuales, si uno empieza a observar un poquito, ¿no? la situación en la que se encuentra especialmente la terapia psicológica, ¿no? Uno podría decir, bueno, hay una conciencia creciente de cierto, cómo lo social impacta en lo individual, em, y que de alguna manera también denota, ¿no? Cómo ha sido el derrotero, el itinerario que nuestra disciplina científica, ¿cierto? La psicología ha recorrido desde que nace hasta la fecha, ¿ya? Entonces, de pronto detenernos y decir, a ver, ¿cierto? Parece que aquí hay una conexión, ¿no? Parece que no todo lo que le pasa a las personas se explica solo, ¿cierto? Por referentes individuales, ¿cierto? O subjetivos, sino que parece ser que hay una conexión, ¿cierto? Con lo externo. Y tener que hablar de esa conexión en una disciplina, ¿cierto? Que además versa sobre lo humano, ¿cierto? Y ya es una llamada de atención, ¿no? Es decir, parece ser que es como hablar de lo obvio, pero no es tan obvio. Entonces yo voy a ir compartiendo unas laminitas para ordenar la conversación, para yo no perderme, ¿cierto? Así que ahí vamos viendo qué sale, ¿no? Ya, a ver, esto que uno pudiera, cierto, observar, en tener que decir en voz alta, ¿no? En tener que señalar, cierto, que hay algún vínculo, ¿no? Que hay determinantes que vienen desde el espacio social al trabajo, ¿no? Individual, que nosotros observamos en la psicoterapia, implica hablar también de un quiebre, ¿no? Implica hablar también de un momento en que se rompe, pareciera ser, este vínculo entre lo que hoy día entendemos como individuo, ¿cierto? O sujeto, ¿cierto? Al respecto de su entorno, ¿no? De su entorno probablemente más complejo. Uno podría decir, habitamos al menos en dos ambientes, ¿no? En el ambiente de lo natural. Fíjate, una de las llamadas de atención, ¿no? que ha ido instalando, podríamos decir, las escuelas de filosofía poshumanistas, ¿cierto? E incluso antihumanistas, ¿cierto? Es devolvernos eh, el carácter de animales, ¿no? Somos seres vivos, biológicos, que habitamos en este planeta como parte, ¿cierto?, de la gran diversidad de seres vivos. Y de pronto se nos olvida, ¿no? Se nos olvida cuando, por ejemplo, hablamos de la naturaleza como recurso. Ya se nos olvida, ¿cierto?, en la práctica diaria al respecto, ¿cierto?, de cómo nos relacionamos con el medio ambiente, ¿no? Desde la contaminación a gran escala, pero también, ¿cierto?, nuestra relación singular con ella. Somos seres vivos que pertenecemos a la naturaleza. Ese es un ambiente, ¿no? Pero el otro ambiente pareciera ser el más complejo, es el interaccional. Es decir, no estamos solos, ¿no? O sea, habitamos con otros seres vivos y además con otros seres humanos. Y muchas veces en esos ambientes tenemos que movernos
y suele ser más desafiante, ¿cierto? Hoy día que por los avances tecnológicos, por los avances científicos, ¿cierto? En que hemos ido también transformando la naturaleza, no solo adaptándonos nosotros, sino que adaptando la naturaleza a nuestras necesidades, ¿cierto? Permanece como desafiante las interacciones sociales, el ambiente social, ¿no? Claro, hoy día tenemos que hablar de un poquito también cómo esto se ha ido dando a lo largo de la humanidad, ¿no? El vínculo, ¿cierto? Sujeto más que individuo, ¿no? El vínculo, el singular, ¿no? El María Romero, ¿no? El Patricia Ría, o el Rodrigo Mardones, ¿no? Que somos, ¿cierto? Singulares y que poseemos una conciencia, ¿cierto? En la cual logramos percibir, ¿cierto? Una diferencia entre el yo y el tú, ¿ah? Ese vínculo entre el sujeto y la sociedad o lo social, desde el mundo griego, fíjense, se vivía en una estrecha vinculación, ¿no? En una relación, podríamos decir, de codependencia, ¿vale? Es decir, ¿cierto? El gran desafío, ¿no? De la filosofía griega y que se traduce, podríamos decir, en una tradición en Occidente, tenía que ver con cómo ser en lo social. ¿Ah? Por eso, fíjense, tanto la filosofía como la conocemos hoy día, la filosofía occidental, no hablo de la filosofía oriental, ¿cierto? Que ya se venía dando en China, ¿no? Y en otros ejes urbanos, pero fíjate, la filosofía como la conocemos hoy día nace al mismo tiempo que la democracia. ¿Ah? Sabemos que la democracia de los griegos en ese tiempo, ¿cierto? No es lo que conocemos hoy, ¿no? Las mujeres no hacían parte, ¿no? De lo que se entendía, ¿cierto? Como ciudadanía, ¿no? Los niños, ¿no? Los esclavos en general, ¿cierto? No hacían parte de eso, pero fíjate, filosofía y democracia son acontecimientos en Occidente que tienen la misma fecha de nacimiento. ¿Ya? Por ende, desde esa perspectiva, ¿cierto? En el mundo griego, el sujeto y lo social van juntos, es decir, no se explica el sujeto sin lo social, ¿ah? Y viceversa, ¿no? Por lo tanto, había una relación, ¿cierto? Muy estrecha entre el sujeto y y el espacio donde habitaba, ¿no? En el mundo cristiano, fíjate, cuando ya aparece, ¿no? La influencia del cristianismo, más allá, ¿cierto?, de que sea una religión que se comparta o no, estoy hablando de la influencia, ¿cierto? Lo social se entendía como también la ciudad de Dios, ¿no? Los escritos de San Agustín, ¿cierto? Y en donde el vínculo entre el sujeto y lo social está estrechamente ligado, ¿cierto? Y de alguna forma lo social también se observa como un cuerpo, ¿no? Como una manifestación también divina, ¿no? Dentro de lo que es la construcción de gran parte de la doctrina cristiana, especialmente católica, ¿no? Que es la que parte en esos tiempos, incluye el sensus fidei, ¿no? Es decir, cómo las personas, cómo lo social va experimentando de alguna forma, ¿cierto?, la relación con lo divino, y eso en muchos casos tiene categorías definitorias, ¿no? Entonces, fíjate, hay un vínculo estrecho ahí. Y hay una larga tradición al respecto de eso, que no es el detalle de hacer sociología, tampoco voy a ser tan irrespetuoso, ¿cierto? Al respecto, pero sí podríamos decir, en la medida en que la humanidad avanza hacia lo que entendemos como un periodo de la historia denominado como modernidad, ¿cierto? Empieza lo que podríamos decir el rompimiento probablemente de la tradición occidental, en donde el sujeto y lo social tienen esta relación de codependencia. El rompimiento tiene que ver, ¿cierto?, con la figura de lo que más tarde vamos a denominar el individuo, ¿no? Es decir, fíjate, la modernidad conlleva de alguna forma también la aparición sistemática, el germen de lo que va a ser, ¿cierto? Hoy día el individuo y lo individual o el individuo privatizado. ¿Te das cuenta que en donde ese rompimiento, podríamos decir, ¿cierto?, en su forma más radical, ¿cierto?, va a significar que hoy por hoy, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros, fíjense, es observar lo social como una amenaza, lo público como una amenaza. ¿Te das cuenta? Lo colectivo me amenaza. O sea, siempre lo digo, son cuestiones que no tienen que ver con una crítica, ¿cierto?, ácida, pero nos pasa probablemente a muchos, ¿no? En la medida en que, no sé, pues uno le empieza a ir mejor en el trabajo y puede pasar de salud pública a salud privada, ¿te das cuenta? Entonces no, se pasa a la salud privada.
¿cierto? Cuando uno puede comprarse un vehículo para no andar en la locomoción colectiva, te das cuenta porque lo social, lo público, es de menor categoría, no es de menor calidad. Es un poquito lo que hemos ido, ¿cierto?, desarrollando hasta aquí, ¿no? Si tengo más plata, a mi hijo lo saco de la escuela pública y lo mando a la privada. ¿Te das cuenta cómo lo, podríamos decir, lo colectivo, ¿cierto? Lo social como amenaza al individuo. No es una crítica en términos de mejor o peor, ya, pero sí podríamos decir una constatación. Y en esa perspectiva, en el mismo periodo histórico, ¿cierto?, de la modernidad, en gran medida, ¿cierto?, conllevó este periodo de la historia, ¿cierto?, a un alejamiento del poder religioso. Es antes que nada un movimiento político, ¿no?, importante, como por ejemplo hoy día estamos en una tensión política, geopolítica, ¿cierto?, que en algún momento nuestros bisnietos probablemente lo van a registrar, ¿cierto?, en nombres, ¿no?, en categorías con las cuales hablarán de la historia, pero básicamente la modernidad, ¿cierto?, que de alguna forma ha sido endulzada por la educación, ¿no? Te dicen, bueno, toda esta idea del renacimiento, ¿no? Ha sido endulzada en parte, ¿cierto?, por todo lo que fue el desarrollo, podríamos decir, de la ciencia y las artes, pero detrás de eso, evidentemente, ¿no? Hay un gran, cierto, cambio político que consiste en alejarse de lo que era la influencia de la Iglesia Católica, ¿cierto? Para poder, ¿cierto?, avanzar a lo que va a ser otro modelo social, político y económico. Que en el fondo, ¿cierto?, desde lo que fuimos experimentando en el desarrollo, ¿no?, de las humanidades y de la ciencia, tenía que ver con fundamentaciones intramundanas del conocimiento. Cuando digo intramundana, quiero decir que, ¿cierto?, si había que explicarse por qué desde el cielo aparece, ¿cierto?, un haz de luz que golpea un árbol y lo enciende, entonces la explicación ya no puede ser, ¿cierto? Bueno, Dios está enojado y mandó, ¿cierto?, eso, ¿no? Es como una especie de manifestación divina. Hay que tener una explicación, ¿cierto?, que mundana, es decir, ¿cierto?, probable, una explicación demostrada, ¿cierto?, al respecto de ese fenómeno y obviamente de otros más, ¿vale? Evidentemente, eso va a implicar, ¿cierto?, varias rupturas en el momento, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, lo que va a significar la Revolución Francesa, de cierta manera, ¿cierto?, con cómo va a ser la organización de, podríamos decir, los estados modernos, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, cómo el método científico empieza a ser como la forma, ¿cierto?, en la cual vamos a avanzar para obtener cierto conocimiento, eh, cómo tenemos que redefinir a el ser humano, ¿cierto?, para que pueda ser, ¿cierto?, también objeto de estudio, ¿no? Y poder avanzar en una serie de, ¿cierto?, necesidades que no estaban tan resueltas. Y en fin, ¿cierto?, es como la modernidad va construyendo ese espacio entre ellos, evidentemente, la medicina como probablemente una de las ciencias, ¿no?, que va a sorprendernos a todos con una, podríamos decir, ¿cierto?, evidencia muy significativa y que tiene que ver con la erradicación de ciertas enfermedades. ¿Ya? Entonces, o sea, hay mucho espacio a la discusión, ¿cierto?, acerca de si esto es una construcción, ¿cierto?, más religiosa o no, ¿cierto?, o otra especie de, ¿cierto?, de construcción un poquito fantasiosa, hay una diferencia. Podíamos morir de ciertas enfermedades y ahora ya no morimos de ciertas enfermedades. Entonces, en todo eso, fíjense, se empieza a construir también un concepto de ser humano, ¿cierto? Que es lo que hoy día describimos como el sujeto cartesiano, Descartes, que cuando, ¿cierto?, piensa un poquito sobre lo humano, genera esta decisión en donde la mente, ¿cierto?, es algo indeterminado que habita dentro del cuerpo. Por lo tanto, ¿cierto?, hasta el día de hoy, por ejemplo, tenemos esa manera de concebir al ser humano, aunque claro, uno en lo personal diga, mira, yo no lo creo así, pero piensen, nuestros sistemas de salud funcionan con salud y salud mental, ya dividido. ¿Sí? Alguien que va, ¿cierto?, al médico porque tiene un problema y el médico te hace un análisis, no, te dice, mira, esto tiene que ir usted a salud mental. Y allá lamentablemente, en muchos lugares, cualquier cosa, ya desde psiquiatra, cierto, psicólogo, ya, en fin, ¿no? Y que de pronto también tienen sus propias miradas, cierto, al respecto del problema. Y fíjate, es como un poquito lo hemos venido viviendo, ¿no? En esta escisión. Entonces, de alguna forma, nos fuimos construyendo lo que yo llamo, ¿no?, la ilusión del individuo. ¿Te das cuenta? En su concepto indivisible, ¿no? Individuo, una unicidad que, ¿cierto?, es singular y que de alguna forma habita ahí. En ese contexto nace la psicología, ¿ya? Y no nos olvidemos que lo que hoy día tenemos como psicología clínica nace en contextos médicos. ¿Ah? Los primeros
podríamos decir padres fundadores, ¿no? Son todos médicos y médicos que tienen que resolver problemas de salud, ¿cierto? A la manera en que lo resuelven los médicos. Es decir, piensen ustedes desde ¿cierto? Mesmer en adelante, el gran problema, ¿cierto? Que se observa desde quienes ejercían la medicina en ese momento tiene que ver con cómo yo explico una anomalía, ¿cierto? En una persona, pero que cuando yo hago el examen médico, ¿cierto? Aparece sana. Entonces, ¿cuál es la base, ¿no? ¿Qué estoy observando? Y desde esa perspectiva, ¿cierto? A la psicología también se le instala la demanda que tiene, ¿cierto? La medicina, la demanda de la especificidad. Es decir, ¿cierto? Cuando uno se siente mal y el médico a las primeras maniobras diagnósticas no logra identificar bien, ¿cierto? ¿Qué está ocurriendo? Te pide examen para saber específicamente de qué se trata, para poder, ¿cierto? Hoy día ofrecer con cada vez más exactitud el medicamento que necesitas para tu afección, ¿cierto? Física, ¿vale? Y por lo tanto eso hace que de alguna forma, ¿cierto? Una parte de la psicología tenga que moverse, ¿cierto? Como una psicología de laboratorio, ¿no? Es decir, pudiendo responder un poquito a los esquemas de origen de cómo se piensa el ser humano desde la medicina, ¿cierto? Especialmente en una, podríamos decir, esquema de razonamiento causa-efecto. ¿Ya? O sea, todo lo que yo observo hoy, ¿cierto? Al respecto de un malestar de tipo, ¿cierto? Psicológico o malestar, ¿cierto? En el día a día, debiera tener una causa, ¿vale? Y efectivamente esa causa, ¿cierto? Van a ir diferenciándose las escuelas, ¿no? Las escuelas más psicodinámicas van a tener, ¿cierto? Una hipótesis al respecto de cuáles son esas causas. Muchas de ellas están situadas en el pasado, ¿cierto? Otros van a estar, ¿cierto? Planteándolo desde distintas distorsiones, ¿no? En lo cognitivo. En fin, ya vamos a empezar a observar que nos referimos a causas que explican de alguna forma el malestar presente. ¿Es un error pensar en causa-efecto? Evidentemente que no. No, ¿ya? Eh, ¿Los médicos deben pensar así? Sí, pero fíjate, en la medicina tienen, podríamos decir, ¿cierto? Una regla para pensar en causa-efecto. La regla es la siguiente, que la causa y el efecto estén en el presente. ¿Te das cuenta? O sea, nadie va para un resfrío, te das cuenta de un virus que te tragaste hace 40 años atrás, ¿ya? O sea, las cosas están ocurriendo aquí. Y desde esa perspectiva, ¿cierto? También avanza una psicología que va teniendo que responder demandas al respecto de lo que, ¿cierto? Señala con un objeto de estudio indefinido. O sea, si nosotros decimos, bueno, ¿qué es la psicología? ¿Cierto? Entonces, una gran parte de personas van a decir aquí en la sala una ciencia que estudia la mente, ¿cierto? Y otra gran parte de personas va a decir una ciencia que estudia la conducta. ¿Te das cuenta? Y ahí partimos con problemas, ¿no? Los que, ¿cierto?, sostienen la idea de la mente, ¿cierto?, suelen creer que la mente es un aparato, ¿no? Como una especie de órgano invisible, ¿ya? Porque sabemos que no ha aparecido ninguna mente en la mesa de autopsia todavía, ¿ok? Los que dicen que es la conducta niegan la existencia de la mente. Y si agregamos, ¿cierto?, las claves más biologicistas como las neurociencias, ¿cierto?, tienen otra manera de comprender esto. No digo que ninguna sea errada, quiero decir, no tenemos un objeto de estudio definido. Cuando queremos definir la mente no sabemos qué es lo que es. O sea, ya las explicaciones, ¿no? Desde el psicoanálisis a la fecha o desde Freud a la fecha, ¿cierto? Son todas metáforas, ¿no? Cuando digo nomás, no digo en términos peyorativos, es decir, la mente no la podemos demostrar, pero la podemos medir, lo que es muy loco. ¿Ya? Y por eso que tenemos, por ejemplo, una figura importante al respecto de las psicometrías, ¿no? Bajo esa idea, por ejemplo, la enfermedad mental tiene sentido. Pero fíjate, nuevamente, en deuda con qué entiende por mente, ¿vale? Que si uno, ¿cierto?, le pide un poquito más, ¿cierto?, a esos discursos, lo más probable es que va a llegar a definiciones parecidas a la de Descartes. Cuando se le pregunta a Descartes qué es la mente, él va a decir lo que no es cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Y dónde está? Adentro del cuerpo. Y nosotros nos empezamos a tragar esas cosas, ¿no? Por ejemplo, le decimos a las personas, bueno, pero si tú entras en tu interior, no hay interior. ¿Ah? A ver, es que esta es una conversación profunda. No es profunda, no hay profundidad en el ser humano, ¿te das cuenta? No, o sea, son conceptos, ¿cierto? Categorías lógicas que usamos y que son complejas de operacionalizar,
cuando uno le pide esa tarea al hablante, al que lo usa esos conceptos, ¿te das cuenta? Y desde esa perspectiva, ¿cierto? El problema de esto es, y yo siempre he dicho, es serio, porque piensen ustedes cuántas disciplinas que no son de la psicología y que vienen de la ciencia humana, de alguna forma han ido bebiendo, ¿cierto? De estas vertientes. O sea, que no sepan la gente que estudia pedagogía que nosotros no tenemos acuerdo, ¿no? Que diríamos en mi ciudad es una bolsa de gatos, ¿ya? Como que uno mete muchos gatos entre una bolsa y entonces imagínate lo que está pasando, ¿no? Que no se enteren, ¿cierto? Los que estudian, no sé, pues, trabajo social, que aquí adentro es una bolsa de gatos, no tenemos ningún acuerdo. Todavía se enseña, yo tengo una hija, hoy, salió ahora de la secundaria o la preparatoria, ¿cierto? Va a la universidad y de pronto llegaba del colegio y me decía, papá, ¿sabes qué está enseñando el profesor de filosofía? Y ya yo empezaba, ¿qué dijiste? No, no, si no dije nada, yo calladita. Pero que ya está enseñando el complejo de Edipo, papá. Y se reía nomás, pues te das cuenta. Ya, eh, probablemente pueda haberlo dicho al respecto de otra cosa, ¿no? Pero quiero decir que, ¿cierto? Se generó, podríamos decir, un compartir de nuestros conocimientos. De los cuales cuando uno los empieza a examinar, ¿cierto? Tenemos que reconocer que son más, podríamos decir, constructos doctrinarios, son más bien acuerdos, ¿no? Sobre un fenómeno o de diversos fenómenos que no podemos, ¿cierto? Como dar cuenta, ¿no? Con la certeza, ¿cierto? Que quisiéramos o que se poseen en otras ciencias respecto de otros objetos de estudio. Eh, pero si hay algo que podríamos decir, señalar, es que en este movimiento, ¿no? Originario de la psicología, probablemente por el momento cultural, te das cuenta, el método científico, el objeto de estudio, ¿cierto? El laboratorio, la especificidad. La psicología que nace en ese momento va quedando rehén del concepto de individuo a el empezar a observar la figura uno a uno, uno a uno. ¿Te das cuenta? Lo que va conllevando un problema, ¿cierto? Porque en la medida en que, claro, vamos avanzando, ¿cierto? En el desarrollo histórico de nuestra disciplina, en la medida en que empezaron a aparecer las y los primeros psicólogos no médicos, ¿te das cuenta? En donde empezamos a hacernos preguntas si en realidad la psicología es una disciplina de la salud o es una ciencia social. ¿Ah? Entonces empieza a aparecer, ¿cierto? Evidentemente otros discursos que la acompañan y que, siendo honestos y honestas, muchas veces nosotros, ¿cierto? Yo lo puedo decir por Chile o por la ciudad donde ejercí mucho tiempo clases, no en pregrado, los clínicos miramos con cierto desdén, ¿ah? A la hora de elegir especialidad, ¿cierto? Aquellos que elegían, no sé, educacional. Ah, bueno, no. Debe ser un compañero o una compañera no tan aventajado, ¿cierto? Toma psicología comunitaria. ¿Te das cuenta? Comunitaria. Las escuelas y las distintas universidades han ido haciendo un exilio, por ejemplo, de la psicología social. Quedan los experimentos chistosos, ¿no? Que hacían algunos psicólogos raros, ¿no? Gringos. Y nada más. Y lo que nos empieza a pasar, ¿cierto? Desde la psicología clínica, es que empezamos a tener un problema de, podríamos decir, cómo conceptualizar lo social desde, ¿cierto? Nuestras, podríamos decir, metáforas de psicología clínica. De pronto yo siento que existe una resistencia o una dificultad dentro de la psicología clínica para integrar los conceptos sociales que pueden estar como asociados, por ejemplo, a política. ¿Te das cuenta? Porque como en nuestra cultura actual la palabra política da asco, ¿te das cuenta? No, no porque sí, no porque hemos visto, ¿cierto?, que se hace en nombre de la política. Pero fíjate, sin hacer política partidista, el problema que observamos nosotros, los y las colegas, ¿no?, que trabajamos en terapia o que tenemos que, ¿cierto?, trabajar con el malestar, es que cuando observamos que lo que le pasa a mi paciente, sospechosamente también le pasa al que acabo de atender, y al de, ¿cierto?, ayer, y el de antes de ayer, y el de la semana pasada, y empiezas a mirar, tú dices, a ver, ¿de verdad tengo así como una especie de epidemia, te das cuenta, de contagio?
de depresión o de ansiedad, o hay algo detrás que está provocando, por ejemplo, que se alce este malestar, al cual yo lo describo desde los síntomas, ¿te das cuenta? Es que de verdad hay cada individuo que está deprimido y que no tiene nada que ver el uno con el otro, por ejemplo. O hay una matriz de la cual, ¿cierto?, acuden estos individuos, estas mentes que flotan, ¿no?, en el espacio adentro de un cuerpo y que viene para acá, porque algo se le desajustó, ¿no? La serotonina. Ah, la serotonina. Claro, entonces, ¿te das cuenta? ¿Qué ocurre ahí? Que uno de los problemas que podemos observar es que para el trabajo clínico, ¿te das cuenta? Las conceptualizaciones para lo social de alguna forma nos han sido negadas desde la academia. Es decir, se ha intentado explicar siempre los fenómenos en perspectivas individuales. Te das cuenta si tú, ¿cierto?, miras los manuales diagnósticos, ¿cierto? Lo social o lo relacional aparece mencionado en una línea, ¿no? Dentro de cada diagnóstico. Pero, ¿cómo me refiero yo cuando intento pensar lo social? ¿Qué conceptos uso? Me pasó hace una semana atrás, me causó mucha gracia y agradecimiento al mismo tiempo de un colega que yo subí un podcast, no un podcast, un Reels, en donde había una colega que decía que, cierto, un psicólogo sin conciencia de clase, te das cuenta, era peligroso. Ah, entonces él me dice, claro, ahora para buscar un psicólogo hay que preguntar al Partido Comunista. ¿Te das cuenta? Entonces yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, por el concepto, por conciencia de clase. Ese concepto es marxista. Y yo digo, ¿cómo podemos hablar de lo social, por ejemplo, sin la idea de clase? ¿Cuál podría ser un concepto que te permita observar, por ejemplo, que pareciera ser que hay variables que sí tienen que ver, ¿cierto?, con lo económico? ¿Te das cuenta? ¿Cómo explico yo que hay gente que nace, ¿cierto?, en un barrio determinado y de alguna forma ese niño tiene el futuro, ¿cierto? No predeterminado porque sería muy radical, ¿no? Pero sí podríamos decir que nace en desventaja a un niño que nace, ¿cierto?, en un barrio con mucho dinero. ¿Te das cuenta? Hay un problema. ¿Cuál es, hay un problema de matriz semántica que de pronto, ¿cierto? La psicología clínica a la hora de hablar de lo social no encuentra una matriz semántica en donde los conceptos no estén asociados a política. Y eso se ha suprimido. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? ¿Cierto? Que se quiere hablar de lo social como si lo social fuera un objeto de laboratorio, de tener como ¿cierto?, un elenco conceptual muy aséptico, es decir, que cuando tú te refieras a ello, no vaya a sonar a izquierda, cuando te refieras a ello, no vaya a sonar a derecha, no vaya a sonar a comunista, republicano, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Siento que para poder integrar las variables sociales que explican problemas en los sujetos, entonces tenemos miedo, ¿cierto?, por evidentemente politizar nuestro propio discurso. Y fíjate que eso es un imposible, porque la terapia misma es política. La política consiste en la administración del poder. ¿Te das cuenta? Y cuando alguien viene y, ¿cierto?, refiere su malestar, a lo mejor en una perspectiva muy subjetiva, ¿te das cuenta? Y empezar a hacer un proceso de conocimiento, ¿te das cuenta? Eh, desde cierto, distintas vertientes, podríamos decir, aparece el concepto, se está empoderando. Bueno, está haciendo un proceso político. ¿Ah? Primero con él, probablemente, o con ella, ¿no? Y segundo, te aseguro que ese proceso, bien hecho, impacta en los otros. Claro, tal vez primero en sus círculos más cercanos, ¿no? La familia. ¿Te das cuenta? El trabajo, las amistades, la relación de pareja. Es político. La terapia es política, ¿te das cuenta? Entonces es complejo porque nos quedamos ahí, ¿cierto? En esa figura. Una explicación es que, lamentablemente, ¿cierto? El 90% de las publicaciones sobre salud mental a nivel mundial, ¿te das cuenta? Versa de estudios hechos en el 10% de los países más industrializados del mundo. Y uno dice, pero ¿qué onda? Pero sí, es que es lógico, porque para investigar hay que tener fondos. ¿Te das cuenta? Mi país invierte nada prácticamente en investigación, ¿no? En Latinoamérica son inversiones bajitas, ¿no? Muy discretas. Para psicología, además, cada vez menos, porque estamos enredados, ¿cierto?, en tener que lograr investigaciones que también tengan un impacto, ¿no?, en la producción. Entonces, cuando empiezas a mirar eso,
te empieza a quedar, sí, claro, yo puedo observar, por ejemplo, el fenómeno de que, no sé, tengo pacientes con ansiedad. ¿Te das cuenta? Cuando quiero conectar, ¿cierto? Con dónde encaja esto, vale, ¿cómo lo hablo? Y ese es un problema, porque empieza a desarrollar entonces, ¿no? Problemas al respecto de, al no tener palabras, no lo puedo referir, ¿cierto? Entonces, cuando escucho discursos como el que está, como el que estoy haciendo yo ahora, muchos colegas se me enojan. ¿Te das cuenta? Tú estás desconociendo estas variables epidemiológicas, tú estás considerando, no estás considerando estos elementos ciertos propios de la psiquiatría, no estás considerando cuestiones relativas a la personalidad, no estás considerando cuestiones relativas a los fármacos. Bueno, le aviso, yo entiendo que haya molestia, porque cuando uno se queda sin lenguaje, ha perdido poder, y toda pérdida de poder conlleva generalmente un malestar transmitido en enojo. Sí, todavía hay mucho colega que quisiera ser como un pseudo doctor de la mente, ¿te das cuenta? Referirse en las metáforas clínicas, que para lo único que sirven es para entendernos entre nosotros. El problema es que cuando, ¿cierto?, tenemos que dar explicación y decir, por ejemplo, en mi país, ¿cierto?, ¿cómo no van a ver ansiosos si el desarrollo económico de mi país ha sido en base a la deuda individual, en donde hasta en las farmacias se entregan tarjetas de crédito? Entonces, evidentemente, lo que estoy haciendo es construir una masa de gente que en algún momento no va a poder cumplir con sus obligaciones económicas y se me va a poner ansioso. Y el que lo sacaron del sistema se me va a deprimir. Hay un gran problema en eso. Claro, cuando no sé cómo explicarlo, cuando no sé cómo referenciarlo en conceptos, entonces me asusto y siento que pierdo dominio, ¿no? Y me enojo. ¿Ah? El problema es que eso lleva a procesos muy intimistas, ¿ya? Fíjate, un problema, ¿no? De cuando se confunde el coaching con salud, ¿ah? En donde tú tienes un problema de salud, ¿cierto? Con alguien que asiste a nuestro trabajo, en donde ese problema de salud está íntimamente ligado, ¿no? A lo social y al contexto en donde esa persona habita. Yo no puedo ir con discursos como piensa positivo, conócete, te das cuenta. Esos son trabajos de salud, no son de autoayuda o de autoconocimiento, ¿cierto? O de, podríamos decir, trabajo personal para, ¿cierto?, sacar al máximo mis potencialidades, lo que es muy bueno, pero no es salud. Fíjate, podemos caer en procesos así de intimistas, en donde el malestar de cada uno se explica por cada uno y cada uno tiene que saber sacarlo adelante, ¿cierto? De manera tal que si fracasas en eso, fuiste ineficiente hasta en el deseo de querer estar bien, lo que lleva a un proceso de subjetivar problemas que son objetivos. Cuidado con eso. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que es el mundo laboral, ¿no? Y la normalización del estrés. Para este cargo se requiere alta tolerancia ¿cierto?, a la presión, ¿cierto? Se requiere, ¿cierto?, personas que logren funcionar, ¿cierto?, ponerse la camiseta, en fin, todo ese discurso que de alguna forma normaliza el estrés como parte de la vida, para después venir con, ¿te das cuenta?, discursos de vainilla a decir que tienes que conocerte mejor y ser capaz de ser proactivo, ¿no? Eso no está bien. El problema es que no hay conceptos para decir, ¿cierto? Lo otro, ¿cuántos conocemos, por ejemplo, leyes laborales en nuestro trabajo? ¿Cuántos, por ejemplo, nosotros, cuál es nuestra conceptualización o la manera de entender, por ejemplo, las sindicalizaciones? No, es que eso, oye, y son derechos laborales que cuando tengo un paciente que está sufriendo maltrato, te das cuenta muchas veces no somos capaces de orientar y decir, oiga, mire, aquí, ¿cierto?, está ocurriendo una injusticia, en mi país, ¿cierto?, esto está legalizado, ¿cierto?, este es el lugar donde tiene que ir a hacer un reclamo, y una vez que haya hecho todo eso, trabajaremos, ¿cierto?, con su bienestar, a lo mejor en una perspectiva más personal, en tanto las consecuencias que eso causó. Pero si no es como querer hacer terapia a una mujer que vive con un maltratador, termina siendo terapia para que se acostumbre. No sé si me explico. ¿Mm? Y así empezamos con lío, pues, porque, por ejemplo, los conceptos vienen asociados a ciertos significados, ¿no? Hablar de pobres, por ejemplo, les da cierta categoría ontológica a las personas que nacieron en clases sociales pobres, pero decir empobrecido implica una acción. ¿Te das cuenta? No los declara de nacimiento. Son personas que han sido empobrecidas, ¿no? Una gran fracción, especialmente en Latinoamérica, de seres humanos que habitan ahí. Y hay gente que todavía dice el pobre es pobre porque quiere, es flojo. ¿Te das cuenta? Conciencia crítica, por ejemplo.
el concepto de alienación. Todos tienen de alguna forma, ¿cierto? Podríamos decir, provienen de una matriz semántica que versa sobre lo social desde ciertas perspectivas. Exactamente. Y puedo estar de acuerdo con las perspectivas de base o no, pero versan sobre lo social. Razón de Estado, movilidad social, conciencia de clase. Y hoy día, fíjate, los conceptos como hombre, mujer, sexo, género, cada una de ellas lleva, podríamos decir, un peso y son instrumentos que nos permiten mirar lo social desde los cuales debiéramos, no estos nomás, no, esa es tarea de cada una y cada uno de nosotros, formarnos para poder tener, ¿cierto?, a la vista estos elementos. Eh, es un proceso, quiero llevarlo como a la metáfora, ¿no? En la que uno, desde niño, cuando está chiquitito, uno, por ejemplo, no tiene palabras para lo sexual. Por eso es raro un niño o una niña, ¿cierto?, que hable sobre temas sexuales, porque uno dice, a ver, ¿te das cuenta? No está la experiencia, ¿cierto? No hay cierto, no debiera estar, ¿cierto? La experiencia, no debieran estar, ¿cierto? Ciertas sensaciones que decaen, ¿cierto? En estos conceptos. Por lo tanto, el niño no ve esos elementos. ¿Te das cuenta? No los distingue porque todavía no aparecen, ¿no? Ni la experiencia personal, ni la visión en el grupo, ni lo conceptual. Lo declaramos inocente. ¿Ah? Usamos esa palabra, los niños y niñas son inocentes en estas cosas. Nosotros no podemos ser inocentes en lo social. El que tú no tengas palabra no significa que no exista. ¿Ah? Desde esa perspectiva, fíjense, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud, probablemente lo han estudiado en el 2014, que habla sobre las variables en la afección de la salud mental, el impacto de la pobreza, como por ejemplo la pobreza, ¿cierto? Eh, en condiciones, ¿no? De grave, ¿cierto? Nos ponen un riesgo de experimentar trastornos mentales y es obvio. Fíjate, si alguien no tiene una alimentación de calidad, su desarrollo, ¿no? Orgánico, su desarrollo, ¿cierto? Relacional, va a estar muy recortado porque lo más probable es que va a tener padres, madres mega estresados, tratando de pelear en el día a día por traer el pan a la casa. ¿Te das cuenta? La calidad de las interacciones va a ser difícil. Los niveles de estrés, de ansiedad, cuando tú no tienes seguro el sustento, obvio que van a ser más altos. Piensa cuando tú miras, ¿cierto? Estas variables sociales generalmente se atribuyen o son violencias más vistas, ¿no? Puestas por la prensa, la criminalización del pobre, ¿te das cuenta? El tener que vivir, ¿cierto? En situaciones de enorme estrés, evidentemente que va a generar problemas en la salud si no me siento seguro. Piensa tú, acceder a los servicios de salud mental no es barato. Hay un estigma que a mí no me gusta, que se usa para mis colegas que trabajan en, cierto, en Chile tenemos cierto atención primaria en salud, ¿no? Lo similar, ¿cierto? Podríamos decir la primera línea en salud en los países donde están ustedes, México, Colombia, Venezuela. De pronto en mi país se ríen de mis colegas y les ponen memes, ¿no? Gente que no tiene idea, así como un sujeto diciendo me siento mal, estoy con depresión, y el psicólogo diciéndole siéntase bien. Ah, así te atienden en APS, mentira. Pero yo he visto el trabajo sacrificado de mis colegas en APS en un contexto muy recortado en términos de recursos, muchas veces en niveles de inseguridad enorme, ¿cierto?, por el lugar en el que trabajan, pero sin embargo, ¿cierto?, la salud planteada como se ha planteado hasta ahora, en donde por un lado va la salud mental y por el otro lado va la salud general, te das cuenta, evidentemente va a salir más cara. Eh, si nosotros seguimos pensando en términos individuales, evidentemente va a salir más caro, porque claro, en nuestras maneras de entender la salud, por ejemplo, tratamientos de salud mental a nivel grupal, al menos en mi país, son inconcebibles. O sea, ¿qué vas a hacer con un grupo? Oye, pero si tengo, no sé, trabajo en salud primaria, ¿no? Y tengo 20 pacientes con depresión, a lo mejor puedo hacer, ¿te das cuenta? 5 grupos de a 4.
y trabajar con ellos en grupo. Eso, por ejemplo, es inconcebible, lo que te muestra a una psicología individual, individualista, intimista. ¿Me explico? Lo mismo, no sé, pues piensen ustedes imagínense qué podría significar de pronto trabajar con estos malestares que también tienen todavía una ligación más intensa con lo social, lo que es el maltrato, cierto, de género, lo que es cierto, situaciones en donde el narcotráfico, te das cuenta, está metida en las poblaciones, poder trabajar con las personas en grupo, juntar las personas y conversar con alguien que sabe llevar adelante una conversación que resulte clínica, ¿te das cuenta? En donde sujetos de un barrio puedan reconstruir la historia de su barrio y revalorizar, ¿cierto?, los elementos que fueron fundamentales para el grupo de personas que inicia allí. Fíjate, una terapia que integre variables sociales debe comenzar, si no puede ser grupal, pero y va a ser individual, al menos con una bonita fase social en donde el paciente se pueda expresar, eh, o donde el terapeuta le pueda preguntar, integrar, no solo por datos, ¿no?, de anamnesis, pero sí dónde vive, te das cuenta qué cosas le gusta hacer, ¿cierto? Cuáles son sus futuros proyectos, porque en ese espacio, cuando nos metimos, ¿cierto?, podemos observar ese sujeto en situación. ¿Te das cuenta? Lo podemos observar también en aquellas cosas que él disfruta y que no son solo el problema, que de alguna manera lo reduce. ¿Te das cuenta? Lo reduce a queja, lo reduce a torpeza, a no saber qué hacer ante una situación. Cuando yo me abro, ¿cierto? Para saber dónde vive, con quién vive, qué cosas hace, qué cosas le gustan, cuáles se siente bien. Entonces yo empiezo a encontrar elementos en donde esa persona, ¿cierto? Ha logrado o está fuera de la influencia del problema que lo reduce y lo trae acá. No sé si me hago explicar. Al menos en el programa de diplomado que hoy día estamos contándole, ¿no? Trabajamos técnicamente estos elementos, mostramos cómo hay que hacerlo o se puede hacer, ¿no? Más que hay que hacerlo, cómo se puede hacer. Entonces, desde esa perspectiva, fíjate, una terapia que integre variables sociales, no es porque yo esté en la terapia sistémica, pero como se describe a sí misma, ¿no? Sistémica, como entienda al ser humano como un sistema y entiende el problema que le trae a terapia como un sistema, entonces le permite integrar en su mirada justamente las situaciones que se están viviendo en lo local, ¿te das cuenta? Le permite integrar, ¿cierto? No solo la familia, ¿te das cuenta? No es solo lo social así como, bueno, su grupo de origen, ¿no? Su pareja, no, sino que también, ¿cierto? El lugar en donde está, en tanto el trabajo, la cultura de su lugar y esos elementos. Y eso por definición, en términos de escuela, ¿cierto? En términos de investigación y producción de cómo trabajar, ¿cierto? Una terapia un poco más abierta a eso, las escuelas sistémicas han tenido más tiempo para desarrollarlo, podríamos decir más tradición, ¿no? Eh, Se requiere un trabajo disciplinario, interdisciplinario. ¿Ah? Uno como psicólogo no puede pretender que todo lo arregla, ¿cierto?, entre cuatro paredes con la otra persona. Eh, si uno se abre a esta perspectiva, empieza a entender, por ejemplo, que especialmente cuando hay institución. Pero yo creo que ninguno de nosotros o nosotras como psicólogos, como trabajadores sociales, que es tan pobre en las relaciones que no tiene, si uno es trabajador social, al menos un psicólogo conocido, o si uno es psicólogo, al menos un trabajador o trabajadora social conocido, a quien decirle, oye, mira, pasa esto, ¿no? O sea, gran parte del trabajo clínico, ¿no? También tiene que ver con cómo integramos, por ejemplo, espacios en donde los seres humanos nos vamos desarrollando permanentemente, ¿no? O sea, ahí debiera estar, por ejemplo, cuando, no sé, estoy trabajando con algún niño, niña o adolescente, al menos una conversación con su educador, saber cuál es el colegio, ¿te das cuenta? Incluye, por ejemplo, poder saber también, ¿cierto?, los distintos lugares comunitarios, ¿no? Las distintas instituciones, Casa de la Mujer, ¿cierto? Programas asociados de salud y bienestar asociados a las adolescencias, por ejemplo, ¿cierto? Programas, no sé, clubes deportivos, ¿no? Talleres artísticos, ¿te das cuenta? Que hay que prescribirlos. Uno los debiera prescribir, ¿cierto? También en terapia. La soledad, te das cuenta, y el aislamiento, en algún punto no son sanos, también son síntomas. Y tener datos, ¿no? En mi oficinita,
¿cierto? En el lugar donde yo trabajo, ¿cierto? Como, no sé, está este centro cultural, ¿cierto? Hay gente que hace talleres de esto, las iglesias tanto tienen, ¿cierto? Talleres de esto otro. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener un elenco de alternativas en tareas, por ejemplo, que superen el intimismo y que promuevan, ¿cierto? El conectar y el estar con otros, porque estar con otros también hace bien, nos desafía. Y desde esa perspectiva, para ir finalizando, ¿cierto? Creo que siempre va a ser una tarea como la que ustedes ya cumplen, ¿no? O ya hacen con interés, y yo agradezco de venir de pronto a estas conversaciones, eh, de formarse, no necesariamente pagando todo, vean sitios, ¿no? Coursera, por ejemplo, www.coursera, y te ofrece cursos gratis, de altísima calidad. Vayan a YouTube, busquen formación y eso nos mantiene, ¿cierto? También a nosotros, podríamos decir, como un factor protector, porque en la medida en que estoy comprometido o comprometida con mi trabajo y tengo, ¿cierto?, más recursos para poder observar las problemáticas con las que yo trabajo, en algún punto uno también, ¿cierto?, descansa. No en el sentido de, ¿cierto?, olvidarme de esto, sino que ya entiendo lo que está ocurriendo. Te das cuenta, no peleo con una nube, sino que sé lo que tengo que hacer, tengo una visión crítica, te das cuenta, puedo dirigir los procesos de cambio a los cuales las personas vinieron a pedir ayuda hacia espacios, ¿no?, mucho más sanos que simplemente prescribir, por ejemplo, un fármaco. ¿Te das cuenta? Para eso los psiquiatras nos mandan a las personas, para que podamos abrir esas conversaciones a posibilidades reales, ¿ya? Bueno, les dejo ahí un dato. Nosotros con mi amigo y colega Felipe tenemos un podcast que estamos comenzando, hablamos de estos temas y otros más. Si lo quieren buscar en Spotify, se llama Notas Mentales, ya lo pueden ver ahí. Si, no, si quieren agregarme a su red social, Instagram, ¿cierto? Está ahí el QR, lo pueden capturar con la cámara de su teléfono, tanto el de Cecist como el mío. Y si necesitan material o de pronto consultar algo, no duden en escribir, ¿cierto? Si no le respondo enseguida, escríbame de nuevo porque así usted me salva del sentimiento de culpa de no haber respondido a la inquietud de algún colega o alguna colega. Y yo al menos lo hago con harto placer, con harto cariño, ¿no? Eso no sé si hay preguntas, si hay dudas. Excelente, muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos por la participación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ay, Ya, voy a sacar esto, espérenme, ahí está. vaya nomás. Yo voy a compartir Ahí. mientras tanto la información del diplomado asociado ya mientras respondemos preguntas. Ujú. Comentarles que vamos a hacer 3 preguntas dependiendo del tiempo. Ya les voy a pedir que levanten la mano a quienes quieran hacerle una pregunta a Rodrigo y les habilitamos el micrófono. De no haber suficientes preguntas con la mano, siempre podemos leer algunas del chat si es que hay algunas. ¿Ya? Todos quedaron clarísimos con la exposición. Lo que es bueno a mis funciones de papá porque tengo que tengo 2 hijas que acompañar y criar y todo eso. Oscar, ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Sí? Hola, buenas. Primero que todo, muchas gracias por el seminario. O sea, estuvo súper bueno. Siempre es bueno traer esta reflexión. Es algo que estoy muy de acuerdo que estamos harto en el debe desde la psicología, como el reconocimiento de los factores sociales también. Eh, y en base a eso igual quería consultar porque me pasa que yo trabajo, de hecho, en un programa social, un programa que se llama el programa Familias, que es del Estado y se trabaja con la población más vulnerable de cada comuna. Em, y en este ejercicio me ha pasado mucho que a mí y a mis colegas que nos encontramos igual medio a veces muy atados de mano, porque como bien decías antes, muchas veces el origen del malestar
de muchas personas tiene un énfasis o un factor mucho más social que ni nosotros ni las personas con las que trabajamos podemos controlar. Em, entonces, desde ese punto de vista, igual como consultar si eh, hay alguna estrategia que a lo mejor conozcas, algo, a lo mejor algún detalle en el que me pueda fijar, que no me esté fijando quizás, donde uno pueda echarle un ojo, donde uno pueda decir como, ah, a lo mejor por aquí, si bien no puedo manejar la sociedad que le está trayendo el malestar a esta persona, puedo potenciarla desde esta otra área. No sé si se entiende como a dónde Ujú. voy. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que hay algunos niveles de respuesta, ¿no? Yo creo que el primer nivel es que, el primero es reconocer que la psicología no lo puede todo. Ya es un ejercicio de humildad, ¿no? Así que la psicología, por psicología, te das cuenta, ese problema que tú experimentas, ¿cierto? En tu trabajo, al cual yo agradezco, ¿no? También lo experimentan probablemente, si es que hay colegas acá, por ejemplo, quienes tienen que trabajar con, no sé, pueblos originarios. ¿Te das cuenta? Y estamos ahí, no sé, en representación de la sociedad, te das cuenta, y de la salud occidentalizada, no tenemos mucho que ofrecer. ¿Ah? Le pasa lo mismo, por ejemplo, a quienes trabajan en ambientes de cierto rurales, ¿no? Del campo profundo, ¿no? No tenemos mucho que ofrecer. ¿Ah? Yo creo que ahí, fíjate, a partir de esa situación y de otras que donde uno puede encontrar también la psicología puesta al límite. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue el terremoto en Chile del 2010, ¿no? El 8.8 famoso, eh, la psiquiatría y la psicología clásica anunciaban una especie de epidemia de estrés postraumático. ¿Te das cuenta? Lo que no se dio. Porque nuestro sistema, ¿cierto? Nosotros como seres humanos somos más fuertes de lo que describimos desde las miradas patologizantes. Pero lo segundo es que evidentemente también conllevó un quehacer al que se le cayó la casa, ¿cierto? Antes de traumatizarse, ¿cierto? O de quedar, ¿cierto? En un estado anímico así de roto, salvo haya tenido una afección ya anterior. En algún momento conecta con cómo hago para levantar las cosas, ¿no? Entonces el hombre y la mujer se conecta con las cosas prácticas. ¿Te das cuenta por eso que los ejércitos de psicólogos que salieron para ayudar a las personas luego del terremoto y el tsunami no hallaban qué hacer, pues, porque la gente era, o sea, no necesito hablar ahora con un psicólogo. ¿Qué necesito? Agua, techo, abrigo, información de familiares. ¿Te das cuenta? Las necesidades básicas. Entonces, uno dice, sí, pues si Maslow no estaba haciendo tonteras, estaba pensando en serio, primero esas cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué te diría yo, cierto, al respecto de eso? Primero, estás teniendo un problema administrativo. Ya, esta pregunta, cierto, hay que instalarla con la radicalidad que merece. ¿Te das cuenta? En el trabajo, entre los colegas, entre los directores, directoras, en el gremio. Hay que ser parte del gremio para instalar este problema donde tiene que estar, en lo administrativo. ¿Te das cuenta? Porque seguramente hay un señor gordo detrás de un escritorio en Santiago o en la capital, te das cuenta que él cree que haciendo esto y esto otro en el programa, que además se lo copió a otro, te das cuenta. Así es. Ya con eso la gente tiene. Y somos nosotros los que tenemos que para arriba devolver y decirle, no, no es suficiente. Ya, ahora tampoco te resuelve eso, ¿no? Yo creo que, como por ejemplo en tu equipo, propender también a cosas como talleres, ¿no? Cosas prácticas que reúnan a las personas. La enseñanza de alguna, no sé, habilidad, ¿no? Compostaje, ¿no? Aprender a, no sé, por ejemplo, producir sus propias hortalizas. ¿Te das cuenta? Talleres de expresión artística que haga que se reúnan, que se juntan. Uno a uno, es replicar el sistema. Y yo creo que tal vez como ir colectivando esas consultas, te lo estoy respondiendo en términos teóricos, no me pidas que sea una solución exacta porque no conozco eso, ¿no? Y sería muy grosero plantearlo así, pero si tú lo empiezas a instalar como principio, yo creo que eso te puede ayudar un poquito. El otro camino al que te obliga lo administrativo es el fracaso. ¿Ah? Como te digo, lo diseñó algún gordo señor sentado en un escritorio. Va por ahí. No sé si te responde. Sí, totalmente. O sea, me sirve harto como guía sobre todo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. María Teresa levantó la manito. Gracias, Oscar. Ahí va María Teresa.
Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Bueno, yo soy psicóloga nuevita, por así decirlo. Egresé el año pasado. Ujú, Y claro, también interesada en esto de lo comunitario. De hecho, tomé la mención comunitaria, hice mi práctica en un programa en COSAM de La Pintana. Y claro, también me gustó mucho esto del trabajo multidisciplinario, que de hecho lo agradecí mucho para una práctica. Y ahora, claro, estoy ya como independiente, así como haciendo como consulta clínica, pero claro, yo igual tengo súper claro esto de los determinantes sociales, que esto como lo tomo como base también, junto con la perspectiva de mm, género. Y mi duda va en relación, claro, a un caso que estoy viendo en donde yo veo mucha angustia en relación a lo económico y ujú, como a la precarización, o sea, es una persona que, claro, no la alcanza para llegar a fin de mes porque tiene que pagar la universidad, tiene que pagar el arriendo, tiene que pagar como todo esto, y claro, está muy ansioso y eso también hace que sus relaciones como vinculares se vean afectadas. mm, Entonces, claro, yo igual, claro, me gustaría como saber su opinión, ¿cierto? Quizás colegas, pero mi idea era quizás como decirle como, mira, no estás solo, no ujú, eres como solamente tú el que vive esta ujú, angustia, sino que mm, es como una realidad en Chile y quizás en el mundo. Pero mm, si también, como preguntaba el colega anterior, como alguna estrategia o alguna forma de verlo, eso, mm. lo agradecería mucho. Mira, yo hoy día en el trabajo como terapeuta estoy muy segmentado yo atiendo solo colegas psicólogos, psicólogas, psiquiatras. No atiendo gente normal. Ya trabajo solo ahí. Y estando ahí, he tenido que ver un poquito problemas como los que tú describes, porque a nosotros nadie nos dijo que el ser psicólogo, psicóloga, trabajadora social, conllevaba un voto de pobreza, ¿no? Nos dimos cuenta después. ¿Ah? Eh, y una parte importante del trabajo, fíjate, cuando está esa angustia, es ayudar, por ejemplo, a distinguir. ¿Te das cuenta? De pronto yo hago esta pregunta, a ver, pero mira, de los problemas, de la angustia que me estás diciendo, o de la ansiedad, del malestar ese, ¿cierto?, de sentirme vulnerable o con miedo. Si yo lo pintara, ¿no?, como una gráfico de torta, ¿ah? No sé, ponte tú, el problema laboral que estás teniendo, ¿cuánto porcentaje ocupa? Ya, y empezar a segmentar, ¿te das cuenta? Eso es importante porque le ayuda a la persona como a romper esta idea de ladrillo que se me viene encima y poder observar partes, ¿no? Para luego llegar a algunas figuras, ¿no? Bueno, tal vez no te puedes ir ahora del trabajo, ¿ah? Es un trabajo que es precario y te causa malestar, pero podemos segmentar que el malestar viene solo de ahí y está, como tú dijiste, ¿no? Cruzando a otras fronteras, ¿no? Vida de pareja, familia. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer para que ese malestar se quede ahí? ¿Te das cuenta? Tenga que ver con eso. ¿Ya? ¿Cómo podemos, por ejemplo, diseñar algunas conductas, ¿no? Que cuando yo llegue a casa, ¿cierto? Pueda tener un espacio, ¿cierto? Lo empiezo a construir, ya. Con algunos consultantes, por ejemplo, del área, ¿no? Nos hemos sentado a hacer economía doméstica. Ya, próxima sesión, tráeme, ¿cierto? Cuantificado tus gastos. Pero ¿cómo sería eso? Sí, pues, por ejemplo, ya no sé cuánto gastaste en pan, ya en tortillas si fuera México, ¿no? ¿Cuánto gastaste en cigarrillos? ¿Cuánto gastaste? O sea, ¿tienes idea de eso? No. Ya entonces, tarea en una semana. Y eso, te das cuenta, empieza a hacer que la persona empiece a tener dominio. No es que nosotros le vamos a resolver el problema, pero es, por ejemplo, ya, de pronto la gente me dice, es que estoy cansada en el trabajo. A ver, el trabajo es trabajo. Otra cosa es lo que tú necesitas para vivir. ¿Sabes cuánto necesitas para vivir? Bueno, yo lo que gano ahora, por ejemplo, no me alcanza. Vale, está bien, ese es un fenómeno, es una situación, ¿no? ¿Cuánto necesitas tú para vivir? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Has revisado, por ejemplo, tus gastos básicos, cómo están? Cuando empiezan a avanzar en eso, te das cuenta, empiezan a tener, no la resignación de, bueno, yo puedo, ¿cierto? Pero sí empezar a tener cierto dominio al respecto de algunas cuestiones. En Latinoamérica piensa ya un problema. Una persona que pide un crédito, por ejemplo, y le dicen, mira, el interés es del 2,5%. No tiene idea cuánto va a pagar porque nuestra, te das cuenta, tontera, nuestra mala educación en matemáticas está demostrado que no funciona para razonamiento, por ejemplo, en porcentaje.
Entonces, de pronto, ayudar a tener esos análisis les permite algunas cosas. Por ejemplo, a ver, lamentablemente el trabajo hoy día duele. Hoy día, mañana sabemos cuánto necesitas para vivir. Tal vez puede, en un proceso, ayudarte a buscar un trabajo o ingresos que te den la cantidad que necesitas para vivir y no estar amarrado, por ejemplo, en esa porquería. Tal vez te ayuda a darte cuenta que estás perdiendo plata o gastando plata en tonteras, ¿te das cuenta? Y te ayuda a tener un poquito más de bienestar mientras aparece algo mejor. Si está sufriendo maltrato laboral, si está funcionando, te das cuenta, ante situaciones ilegales, tiene que demandar, pues si no se puede hacer de otra forma. Eso para los que vivimos en Chile con pacientes chilenos y, por ejemplo, la explotación de los colegas, de los inmigrantes, por ejemplo, en donde gran parte, ¿no? Del empresariado se sostiene con, cierto, con trabajos para personas que prácticamente están en dinámicas de esclavitud. Eso hay que denunciarlo. Y hay que trabajar, te das cuenta, la tranquilidad, la serenidad, para que cuando eso se haga, la persona no tenga sentimiento de culpa, no tenga miedo, sino que son tus derechos, ¿ah? Y corresponde que los defiendas y que los hagas ver. ¡Wow! Eso. Le dejo la palabra a Karim porque ya a mí el tiempo me atrapó y y hay un sorteo, entonces yo me despido porque he estado todo el día aquí, no con ustedes, pero trabajando en terapia y eso. Abracitos, que esté muy bien. Karim, le dejo la Te palabra. agradezco, Gracias. Rodrigo. Muchas gracias. Que tengas buena noche. Igualmente, que estén bien, que descansen. Gracias por venir. Chao, chao. Gracias a todos por la participación. Vamos a pasar al sorteo y posteriormente vamos a pasar a el link y el QR de la certificación. ¿Ya?